La mayoría de los ejecutivos transitan por la estructura corporativa bajo la alucinación de que el mercado es un escenario benevolente, un sistema neutral regulado por la transparencia. Se les ha educado en escuelas de negocios tradicionales para creer que la eficiencia es una línea recta y que la equidad comercial es una propiedad intrínseca de las transacciones y los contratos. Sin embargo, este tratado nace del naufragio de esas ilusiones. El entorno comercial no es un espacio de colaboración abstracta ni un club de relaciones públicas. Es una estructura material de fuerzas financieras en perpetua colisión. En este tablero, el capital que no se defiende con agresividad técnica se diluye, y la organización que no impone sus condiciones es, inevitablemente, sometida a los márgenes y prioridades del proveedor. Ser un estratega en el área de adquisiciones implica, ante todo, aceptar la naturaleza dialéctica de la relación comercial. No existe la estabilidad definitiva en el suministro, sino períodos de tregua y preparación entre una revisión de tarifas y la siguiente fricción inevitable del mercado. Quien busca la optimización presupuestaria desde la esperanza pasiva o confiando ciegamente en la buena fe de la cadena de suministro, está esperando un milagro financiero que la física de la economía es incapaz de proveer. Si estás listo para dejar de ser un recurso administrativo del sistema y empezar a dominar tu entorno, debes entender que el arte del poder comercial, técnicas de gestión para la negociación con proveedores, no es un manual de consulta, sino un sistema operativo de mando. Y este libro, disponible en Amazon, es la herramienta técnica que necesitas para ejecutar esta transformación. El despertar que aquí se ejecuta exige el reconocimiento de que el departamento de compras es una unidad de contrarios. La necesidad absoluta de abastecimiento de la empresa frente a la resistencia natural del proveedor por maximizar su propio beneficio a costa del comprador. La transición de ser un mero procesador administrativo de pedidos a convertirse en el estratega del poder comercial de la compañía requiere el desmantelamiento inmediato de la complacencia corporativa, aquella que prioriza la comodidad del proceso rutinario sobre la efectividad del resultado final en el balance general. Mientras la masa de compradores se pierde en el fenómeno de las apariencias, en las llamadas de cortesía y en las quejas estériles por las fluctuaciones de los índices de precios, el estratega analiza la trayectoria del coste total de propiedad antes de firmar la primera línea de un acuerdo de nivel de servicio. Este texto es el resultado de la aplicación rigurosa de la lógica situacional y la dialéctica material de la cadena de suministro. Aquí no se estudia un camino de diplomacia corporativa blanda, sino una forja de disciplina operativa. Es el fin de la infancia profesional y el inicio de la madurez presupuestaria, donde las condiciones del mercado ya no son una variable externa ante la cual arrodillarse, sino una constante de la necesidad que el estratega aprende a capitalizar, moldear y someter para asegurar la rentabilidad, el flujo de caja y la supervivencia de la empresa. La realidad material es implacable y no perdona el desconocimiento de sus leyes. Quien ignora la economía de escala, fracasa. Quien ignora los costes ocultos de almacenamiento, sangra capital. Quien ignora la posición de poder de su proveedor en la cadena global, se vuelve obsoleto y dependiente. Bajo este marco doctrinal, la conquista comienza con el despojo de toda narrativa idealista. Aquí no se viene a construir relaciones corporativas basadas en la empatía desarmada, sino a analizar las contradicciones objetivas que detienen el crecimiento de la rentabilidad. Al igual que el general que utiliza la geografía y la topografía a su favor, el estratega moderno aprende a leer las grietas operativas de sus proveedores. Sus excesos de capacidad, sus necesidades de flujo de caja estacionales o sus dependencias logísticas. La libertad de una compañía para operar no es la ausencia de proveedores, sino el dominio técnico sobre ellos. La comprensión profunda de estas grietas operativas no constituye una mera acumulación cuantitativa de datos dispersos, sino la preparación indispensable para un salto cualitativo en la posición de fuerza de la organización. El comprador tradicional evalúa al proveedor a través del fenómeno superficial de su catálogo de precios y sus promesas de servicio, quedando atrapado en la apariencia externa del intercambio comercial. El estratega, por el contrario, desgarra esa fachada para desvelar la esencia material de la operación del proveedor, comprendiendo que el precio facturado es solo la manifestación visible de una estructura interna cruzada por tensiones financieras, costes fijos de manufactura y presiones de inventario. En este nivel de análisis, cada interacción deja de ser una casualidad o un evento aislado, revelando su carácter de necesidad económica condicionada por las leyes del desarrollo industrial.
Cuando un proveedor ofrece un descuento imprevisto o presiona para el cierre anticipado de un contrato, el negociador profesional no ve un gesto de buena voluntad, sino el efecto concreto de una causa precisa, que bien puede ser una crisis de liquidez en sus operaciones o la urgencia de cubrir sus cuotas de producción trimestral ante sus propios financistas. Esta lectura científica transforma la posibilidad abstracta de ahorro en una realidad financiera tangible y medible en el balance general. La subordinación del interés del proveedor al objetivo presupuestario de la compañía exige la aplicación rigurosa de una disciplina que desmantele la resistencia del vendedor a través de la saturación de datos y el control del tiempo estratégico. El control de los factores particulares de la negociación, tales como los plazos de pago y las penalizaciones por incumplimiento, determina el éxito en el plano general de la rentabilidad corporativa, consolidando la supremacía de la empresa sobre su cadena de suministro. Este dominio no se consolida con discursos, sino mediante la imposición enérgica de auditorías de costes abiertos que fuercen al proveedor a transparentar sus márgenes operativos reales. El rechazo absoluto a las justificaciones inflacionarias estandarizadas debe ser la postura invariable de la organización. Cada intento de incremento tarifario por parte del proveedor debe ser contestado con una contraofensiva técnica que demuestre de manera cuantitativa cómo sus ganancias internas mitigan el impacto de las variables macroeconómicas externas. Un estratega corporativo no negocia desde la vulnerabilidad de la urgencia, sino desde la fortaleza de contar con alternativas de suministro rigurosamente desarrolladas, anulando el monopolio tecnológico o geográfico que el proveedor pretenda ejercer. La complacencia en la gestión de compras representa un vergonzoso abandono del deber fiduciario, una capitulación silenciosa ante las fuerzas del mercado que drena el flujo de caja de la organización hacia las arcas de terceros. Para evitar este declive, la empresa debe reestructurar sus procesos bajo el principio de que todo acuerdo comercial es un equilibrio dinámico y transitorio de fuerzas en constante fricción, donde la pasividad se castiga con la pérdida de competitividad. Cada contrato firmado debe contener las herramientas de su propia superación operativa, estableciendo cláusulas de productividad decreciente que obliguen al proveedor a transferir sus ganancias de eficiencia directamente al comprador en forma de reducciones anuales de precio. Esta reconfiguración metodológica asegura que la evolución de la cadena de suministro no sea un proceso caótico, sino una marcha planificada hacia la optimización total de los recursos disponibles. Es posible sostener la rentabilidad a largo plazo permitiendo que los proveedores dicten unilateralmente las condiciones y los márgenes de su estructura de costes. La implementación inmediata de auditorías de costes abiertos constituye el cimiento inquebrantable para revertir la transferencia de riqueza corporativa y asegurar el control absoluto de tus márgenes financieros. El aparente equilibrio en la mesa de negociaciones es solo un fenómeno superficial, un instante transitorio que oculta la tensión permanente entre los intereses contrapuestos de la empresa y el proveedor. El comprador profesional comprende que la esencia de esta relación radica en una fricción constante, donde la complacencia de una de las partes se traduce de forma inmediata en la ventaja táctica de la otra. Para consolidar una posición de fuerza, el estratega corporativo no se limita a reaccionar ante las propuestas del mercado, sino que despliega una ofensiva metodológica basada en el análisis riguroso de la base material de la producción. Este dominio exige que cada elemento de la transacción sea examinado bajo una óptica científica, desmantelando los supuestos comerciales tradicionales y sometiendo las estructuras de costes a un escrutinio matemático inflexible. En este plano operativo, la recopilación sistemática de datos específicos sobre el rendimiento del proveedor no constituye una simple tarea administrativa, sino la acumulación progresiva de variables que preparará un cambio profundo en la dinámica de la relación comercial. Cada auditoría, cada registro de incumplimiento en los tiempos de entrega y cada desviación en los estándares de calidad actúan como factores que se van sumando hasta que la organización decide ejecutar una transformación cualitativa en sus condiciones de abastecimiento. Este salto estratégico permite pasar de una posición de dependencia a una de dictado absoluto de los términos contractuales, donde la empresa ya no solicita mejoras, sino que impone las directrices de eficiencia que el proveedor está obligado a cumplir si desea mantener el vínculo comercial. La reestructuración de la cadena de suministro se convierte así en un proceso planificado que supera las ineficiencias previas de los acuerdos tradicionales, absorbiendo los elementos válidos de la experiencia pasada para proyectar un nuevo modelo de gestión logística de rendimiento superior. Esta evolución elimina la pasividad operativa y establece un estándar de competitividad donde cada renovación contractual representa un avance significativo hacia la optimización total de los recursos económicos de la compañía.
El análisis científico de la cadena de suministro revela que las perturbaciones logísticas que el proveedor suele justificar como eventos fortuitos son, en realidad, el efecto previsible de causas estructurales bien definidas dentro de su propia organización. Cuando un vendedor alega un retraso imprevisto por escasez de materias primas o fluctuaciones imprevistas del transporte, el negociador corporativo rechaza la justificación superficial e investiga a la esencia del problema, descubriendo deficiencias en la planificación de inventarios del proveedor o una gestión financiera deficiente que afecta su capacidad de pago a subcontratistas. La aparente casualidad del desabastecimiento se revela entonces como una necesidad económica condicionada por la falta de inversión del proveedor en tecnologías de previsión y control logístico. Ante esta realidad, el estratega de compras utiliza la debilidad del proveedor para subordinar sus operaciones a las demandas de la empresa, transformando la posibilidad abstracta de control operativo en una realidad contractual mediante la exigencia de cláusulas de penalización severas y la supervisión directa de sus planes de contingencia. La imposición de estas condiciones particulares no solo protege la continuidad de la operación interna, sino que asegura el cumplimiento de las metas generales de rentabilidad y eficiencia de la corporación. El control del tiempo estratégico y el manejo preciso de la información despojan al proveedor de sus argumentos inflacionarios habituales, forzándolo a una transparencia absoluta que revela sus márgenes de ganancia reales. El rechazo enérgico a cualquier incremento de tarifas no fundamentado en la base material de los costes directos debe ser la respuesta invariable de la organización ante las presiones del vendedor. Cada intento de elevar los precios por parte del proveedor debe ser contestado con una contraofensiva técnica respaldada por análisis cuantitativos que demuestren cómo las ganancias previas del proveedor y sus optimizaciones internas de manufactura son capaces de absorber las variaciones de las variables macroeconómicas externas. Un estratega corporativo anula la ventaja del proveedor al desarrollar fuentes alternativas de suministro técnicamente evaluadas, eliminando de raíz cualquier intento de monopolio geográfico o tecnológico que pretenda utilizarse como herramienta de extorsión comercial. La tolerancia ante la ineficiencia del proveedor representa un vergonzoso abandono de la responsabilidad directiva, una capitulación que transfiere el flujo de caja corporativo hacia organizaciones ajenas que no aportan valor cualitativo a la empresa. ¿Es aceptable para una organización de alto rendimiento permitir que los intermediarios y proveedores controlen de manera unilateral la estructura de costes que define el precio de sus productos finales? El establecimiento de auditorías de costes abiertos y la diversificación estratégica de la cadena de suministro constituyen las herramientas definitivas para neutralizar la resistencia del vendedor y asegurar el control absoluto de tus variables financieras. El aparente equilibrio en las mesas de negociación y las estructuras de costes que los proveedores imponen como inalterables no es más que un fenómeno superficial, una forma jurídica y comercial que oculta la verdadera esencia de una confrontación de intereses económicos contrapuestos. El comprador profesional, actuando como el estratega de una organización que defiende con energía su rentabilidad, entiende que la aparente estabilidad del mercado es una condición transitoria que esconde una lucha constante, donde la complacencia de una de las partes es la causa directa del debilitamiento de la otra. Para consolidar una posición de fuerza, la administración corporativa ejecuta un rechazo absoluto a las justificaciones inflacionarias abstractas, basando su contraofensiva en el examen riguroso de la base material de la producción y de los componentes directos del gasto. Este dominio metodológico exige que la posibilidad abstracta de optimización se transforme en una realidad contractual mediante el despliegue de auditorías de costes abiertos y el establecimiento de alianzas estratégicas diversificadas. La recopilación continua de datos específicos sobre los incumplimientos de los vendedores y las ineficiencias de su cadena de suministro constituye la acumulación de cambios cuantitativos que, de manera inevitable, preparará el terreno para un salto cualitativo en la relación comercial. Al alcanzar un volumen crítico de registros de desviaciones y penalizaciones acumuladas, la empresa adquiere la capacidad de dictar de forma unilateral los términos del intercambio, forzando una reestructuración profunda que elimina los vicios del acuerdo anterior y absorbe únicamente los elementos operativos válidos para dar paso a un nuevo estándar de rendimiento logístico superior. Las perturbaciones en las entregas, que los proveedores intentan justificar bajo la categoría de la casualidad o el evento fortuito, se revelan ante el análisis científico como el efecto necesario de causas internas bien definidas, tales como una planificación financiera deficiente o una nula inversión en tecnologías de previsión de inventarios por parte del vendedor.
Al desnudar estas contradicciones del proveedor, el estratega corporativo anula cualquier intento de extorsión comercial o monopolio tecnológico y geográfico, imponiendo directrices estrictas de control y supervisión directa sobre los planes de contingencia del abastecedor. Tolerar la ineficiencia de un tercero o aceptar incrementos de precios arbitrarios representa una vergonzosa renuncia al liderazgo directivo, una capitulación que transfiere de forma pasiva el flujo de caja corporativo hacia entidades que no aportan un valor cualitativo a la cadena de valor de la compañía. En este plano de alta competencia, la organización debe usar su peso específico en el mercado como una herramienta de disciplina operativa, demostrando que la eficiencia interna del proveedor debe ser capaz de absorber las fluctuaciones macroeconómicas externas sin trasladar los costes al comprador. La imposición de estas condiciones particulares no solo resguarda la continuidad de la manufactura local, sino que asegura el cumplimiento estricto de las metas generales de excelencia y sostenibilidad financiera de la corporación a largo plazo. El control del tiempo estratégico y el acceso a la información fáctica despojan al vendedor de sus ventajas tradicionales, obligándolo a una transparencia que expone sus márgenes reales de ganancia y reconfigura las fuerzas en favor de una gestión de compras científica y de alto rendimiento. ¿Será posible que tu organización esté financiando de manera silenciosa los errores de planificación y las ineficiencias operativas de tus peores proveedores debido a la falta de auditorías de costes estrictas? El desglose matemático de la estructura de gastos del vendedor es el único mecanismo capaz de asegurar un cambio cualitativo a favor de tu rentabilidad corporativa. El estratega corporativo que ha acumulado de manera rigurosa los datos cuantitativos de los fallos del proveedor comprende que la continuidad de la relación comercial, bajo los términos antiguos, se vuelve insostenible por el propio peso de sus contradicciones internas. Las desviaciones repetidas en los tiempos de entrega, la variabilidad injustificada en la calidad de los componentes y la resistencia pertinaz a transparentar las estructuras de costes no son anomalías aisladas, sino la manifestación externa de una incapacidad operativa estructural que choca directamente con la necesidad de excelencia de la empresa compradora. Esta oposición fundamental entre la exigencia de máxima eficiencia del comprador y el estancamiento tecnológico del vendedor genera una tensión que solo puede resolverse mediante una transformación radical del vínculo contractual. Continuar aceptando las promesas de mejora de un proveedor ineficiente, sin la ejecución de un cambio profundo, constituye un error conceptual que debilita la posición de mercado de la organización y transfiere de manera vergonzosa el valor generado por la manufactura local hacia entidades que parasitan la cadena de suministro. La administración avanzada no busca la preservación artificial de un equilibrio ficticio, sino que utiliza la crisis logística como el catalizador necesario para deponer las condiciones desfavorables e imponer un nuevo estándar de rendimiento. Los registros detallados de incumplimientos y penalizaciones acumuladas dejan de ser simples anotaciones contables para convertirse en la fuerza material que legitima una intervención directa en los procesos del abastecedor. Al alcanzar este punto de inflexión, la corporación ejerce su peso específico en el mercado no como un acto de arbitrariedad, sino como la aplicación de una disciplina operativa científica que absorbe los elementos válidos del proveedor y desecha de manera absoluta sus vicios de gestión. El resultado de esta ofensiva es la negación del acuerdo anterior y el surgimiento de una estructura de abastecimiento superior, donde el control del tiempo, la visibilidad total de los costes directos y la supervisión de los planes de contingencia quedan bajo la tutela directa de la empresa compradora. En este nuevo plano de desarrollo, el proveedor es obligado a abandonar la opacidad y a subordinar su lógica interna a las metas generales de sostenibilidad y rentabilidad de la corporación. Las justificaciones basadas en factores externos o imprevistos macroeconómicos quedan anuladas ante la realidad de un diseño contractual que transfiere el riesgo operativo a quien tiene el deber técnico de controlarlo. La reconfiguración de las fuerzas en la mesa de negociación demuestra que la eficiencia interna no es un ideal abstracto, sino una exigencia concreta que se impone mediante la fiscalización científica del gasto y la diversificación estratégica de las fuentes de suministro. El comprador profesional, desprovisto de sentimentalismos comerciales y armado con un arsenal de datos fácticos, transforma la vulnerabilidad en una posición de dominio absoluto, asegurando que cada unidad de capital invertida contribuya directamente a la consolidación de un sistema productivo robusto, autónomo y altamente competitivo. Seguirás permitiendo que la falta de firmeza en tus negociaciones contractuales entregue el control de tu cadena de suministro a proveedores que se niegan a evolucionar operativamente. La reconfiguración radical de tus acuerdos comerciales es la única garantía científica para salvaguardar el flujo de caja y la soberanía de tu producción.